A continuación la historia de una joven llamada Laura, que se mudó a una casa antigua en las afueras, heredada de su abuela. Una casa con historias oscuras, donde los recuerdos de la familia se mezclaban con lo inexplicable. No sabía que su llegada marcaría el comienzo de algo mucho más siniestro. Y menos aún, que lo que ella pensaba que era un simple muñeco viejo, terminaría por robarle todo lo que alguna vez fue. La llegada a la casa. Laura siempre había soñado con vivir sola, sin las molestias de su vida anterior. La mudanza a la vieja casa de su abuela parecía ser la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. La casa, aunque en ruinas, tenía una belleza antigua que la atraía. Pasó sus primeros días desempacando y organizando sus pertenencias. El lugar, alejado del bullicio de la ciudad, parecía en principio perfecto. El sol brillaba a través de las ventanas rotas y el sonido de la brisa entre los árboles parecía tranquilizador. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. En las noches, la casa tenía ruidos extraños. Algo como murmullos y pasos, siempre provenientes del piso superior. Pero, claro, pensó que solo era su imaginación. Un día, mientras exploraba el desván, encontró una caja de madera cubierta de polvo. Dentro de la caja, había varios muñecos antiguos. Todos eran inquietantes a su manera, pero uno en particular llamó su atención, un muñeco de porcelana con ojos oscuros y una expresión vacía. Estaba vestido con ropa de época, con detalles que no parecía haber sido tocado en años. Sin pensarlo mucho, lo llevó a su habitación. La presencia extraña. Esa noche, después de acostarse, Laura sintió una presencia en la habitación. Un frío helado recorrió su espalda. Miró alrededor, pero no había nada fuera de lo común. La figura del muñeco de porcelana parecía estar observándola desde la estantería. ¿Qué estás mirando?, murmuró, riendo nerviosamente ante su propia paranoia. Pero a medida que pasaban las noches, las cosas empezaron a empeorar. Los murmullos se hicieron más claros, y a veces podía jurar que oía su nombre susurrado en la oscuridad. Se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien la estaba observando. No estaba sola. Una noche, cuando se levantó para cerrar la ventana, vio algo aterrador. El muñeco de porcelana, que siempre había estado en la estantería, estaba ahora en el suelo, a unos pocos centímetros de su cama. Sin saber qué hacer, lo levantó y lo volvió a colocar en su lugar, convencida de que había sido un sueño. Sin embargo, eso no detuvo los extraños sucesos. El muñeco parecía moverse por sí mismo. En ocasiones, lo encontraba mirando hacia la ventana, otras veces hacia la puerta. A pesar de que intentó ignorarlo, su mente empezó a ceder bajo la presión. La historia del muñeco. Una tarde, después de un día especialmente inquietante, Laura decidió investigar más a fondo sobre la historia de la casa. Buscó en viejos archivos de la ciudad y descubrió que su abuela había comprado la propiedad a un misterioso coleccionista de antigüedades. Nadie sabía mucho sobre él, pero había rumores, decían que coleccionaba muñecos antiguos por razones extrañas. Lo más inquietante fue lo que Laura descubrió sobre ese muñeco de porcelana. Resultó que ese muñeco no era común. Fue hecho por un artesano que, según se decía, había atrapado el alma de un niño en su interior. El artesano, obsesionado con la inmortalidad, usaba los muñecos para atrapar espíritus y continuar viviendo. Los antiguos dueños de la casa habían desaparecido sin dejar rastro, y se decía que habían sido víctimas de esa misma oscuridad. Laura, horrorizada, comenzó a sentir que algo había cambiado en ella. Se sentía más cansada, como si su energía vital se estuviera drenando lentamente. El muñeco, aunque inmóvil, parecía absorber su esencia, cada vez más. ¿El encuentro final? Esa noche, después de días de creciente paranoia, Laura no pudo dormir. El silencio en la casa era absoluto, pero ella sentía una presión en el aire. El muñeco la estaba observando, y no era solo una sensación. Se levantó de la cama, y cuando miró al muñeco, vio que sus ojos se movían, su rostro se torcía en una expresión malévola. Intentó huir, pero cuando lo hizo, los pasos resonaron en el pasillo, como si alguien estuviera siguiéndola. Corrió hacia la puerta de salida, pero estaba cerrada. Los murmullos la rodeaban, y vio como los otros muñecos en el desván parecían moverse ligeramente,
como si despertaran de su largo sueño. En un momento de desesperación, Laura intentó quemar el muñeco en la chimenea. Pero cuando lo lanzó al fuego, el muñeco se detuvo por completo. Su cuerpo, rígido, permaneció inmóvil, mientras la casa comenzaba a crujir bajo sus pies. ¿El giro final? El fuego no consumió al muñeco. Al contrario, la llama se extinguió y una sombra oscura emergió del interior del muñeco. Una figura extraña, distorsionada y en sombras, se irguió frente a Laura. «Gracias por liberarme», dijo una voz distorsionada, una mezcla entre la suya y la del muñeco. Fue entonces cuando Laura comprendió lo peor. El muñeco no la había poseído. Ella misma había sido la víctima todo el tiempo. La figura frente a ella no era un muñeco poseído, sino su propio reflejo, una copia vacía de ella misma, alimentada por su alma durante todo este tiempo. El muñeco había estado absorbiendo lentamente su esencia, y ahora, con su alma completamente tomada, Laura ya no era la misma. El muñeco había ganado, y ella estaba condenada a vivir atrapada en un cuerpo ajeno, sin poder hacer nada más que observar, impotente. La casa volvió a quedar en silencio. Y mientras Laura, atrapada en su propia forma, veía como el muñeco que una vez fue suyo seguía su ciclo, la oscuridad volvía a sentarse en esa casa antigua, esperando a la siguiente víctima. Nadie sabrá nunca qué ocurrió con Laura, pero algunos aseguran que, si escuchas atentamente en la noche, puedes oír sus susurros, suplicando ser liberada.